Hermanos del Centro Cristiano Betel, Dios les bendiga mucho en este día. Estamos aquí para comunicar la palabra de Dios para este fin de semana, pero antes quiero leer un versículo que nuestro hermano pastor la semana pasada tomó para su bosquejo, y era el mensaje, el versículo central de Hechos 14:21, y dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y el versículo 22 es el que quiero resaltar: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue el mensaje de nuestro hermano Joel la semana pasada, con una intención muy clara de animar el corazón de las familias del Centro Cristiano Betel, de, como dice aquí, de confirmar los ánimos. En este tiempo, mucho pueblo de Dios, no solamente de nuestra iglesia, sino mucho pueblo de Dios en las diferentes iglesias, han decaído. Algunos han dejado su fe, otros se han distraído de la fe, y el mensaje de la semana pasada de nuestro hermano pastor tenía como propósito confirmar los ánimos de ustedes, de nosotros, y yo espero que esa palabra, hermano, haya tenido un efecto en tu corazón, en nuestras vidas, y que si te encontrabas distraído de las cosas de Dios, si te encontrabas desanimado quizá, que esa palabra que fue compartida haya logrado un efecto en tu corazón y en el mío, en ese sentido. Dice el versículo 22 que el apóstol Pablo regresó a esas ciudades con un propósito: confirmar los ánimos de los discípulos. Y hoy es tiempo de verdad para que tú y yo sigamos cobrando ánimo, ¿sí?, en nuestra fe. Dice más adelante: exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y es la misma invitación que yo tengo hoy para ti. Ya fue predicada la semana pasada, pero esto tiene que ser de continuo, animándonos y ayudando y exhortándonos, como dice aquí. La palabra exhortación es algo más fuerte. También habla de ánimo la exhortación, pero exhortamos a que permaneciésemos en la fe. Y yo espero, hermano, que tú hayas recibido esa palabra y que en verdad tu ánimo se haya confirmado, se haya levantado, ¿sí? No un ánimo humano, sino el ánimo que viene de parte de Dios. Y la fe, permanecer en la fe. Yo te invito a que sigas permaneciendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Dios, y que le sigamos buscando en este tiempo. Lo he repetido muchas veces: este tiempo se ha convertido en una prueba para cada cristiano, una prueba para cada familia. Solo Dios sabe por qué nos trajo a este tiempo, a estos momentos, a vivir estas cosas. Pero lo que sí es cierto es que hoy, que están cerradas las iglesias, está dependiendo nuestra vida de la búsqueda personal, de la búsqueda familiar. Y yo te animo hoy, como el apóstol Pablo regresó, a confirmar los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, hermano, es tiempo de eso, es tiempo de cobrar ánimo, de levantarse. Si se ha caído, levantarse. Si se ha desanimado y si la fe se ha perdido, pues leamos la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que no dejemos nuestra vida espiritual, las prácticas espirituales como la oración, la palabra, el ayuno, la búsqueda de Dios, la comunión, no la dejemos, y nos mantendremos con ánimo y firmes en la fe, hermano. Dios te bendiga mucho en este día. Quiero compartir una porción más de la palabra de Dios, y quiero comenzar, hermano, haciendo un poquito de retomando las cosas que venimos hablando. Cuando comenzamos la primera clase o enseñanza sobre el glorioso evangelio del Dios bendito, según 1 Timoteo 1:11, establecimos como fin, ¿por qué comenzamos con esos mensajes? ¿Por qué comenzamos con esa serie de predicaciones? Nuestra meta, nuestro fin fue exponer y redescubrir el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es lo que debe mover a la iglesia, es lo que debe ser muy fuerte en la iglesia, es lo que no debemos de perder de vista nunca en nuestra vida. El mensaje central del evangelio, el evangelio mismo. Hay otras doctrinas, hay otras enseñanzas que también son ramas del evangelio, pero el evangelio en sí, la obra redentora de Jesucristo, es lo que nunca debemos dejar de lado, ni olvidar, ni minimizar, porque entonces dejaríamos al Señor, dejaríamos el evangelio, dejaríamos el centro de la iglesia, el centro del cristianismo, el centro de la palabra de Dios, que es el evangelio, hermano. Evangelión, ya te mandé por ahí un bosquejo.
Evangelión, de ahí viene la palabra evangelio, evangelión, una palabra griega se aplica esa palabra que significa buenas nuevas. Y ya hemos hablado que el evangelio, el evangelio que estamos redescubriendo o que recibimos un día, son las buenas nuevas de salvación. Y ese evangelión o esas buenas nuevas describen la salvación a través de Cristo. La salvación es solamente a través de Cristo, del evangelio, no hay más. No es por obras, no es por ir a la iglesia, no es por hacer muchas cosas, no es por cumplir un ministerio, no es por nada la salvación. La salvación viene por el sacrificio de Jesucristo. Y por eso es tan importante que hoy estemos redescubriendo esto. Evangelión, del griego, es la palabra para buenas nuevas, que describe la salvación a través de Cristo, recibida por la fe, y que está basada o fundamentada en la muerte expiatoria, la sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Jesús vino a esta tierra, nació en esta tierra de manera virginal por el Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, todo eso ya lo hemos visto. Eso es el evangelio y es lo que estamos tratando de redescubrir, hermano. Desde que vino a esta tierra hasta su ascensión y que está hoy como sacerdote por nosotros en los cielos, todo eso es el evangelio y es lo que estamos tratando de recordar y de no olvidar. Y entonces yo, hermano, como una manera de retomar y hilar este mensaje del día de hoy, quiero hacer una pequeña mención de los temas que hemos visto desde la primera lección o el primer mensaje que vimos sobre el evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito. El primer mensaje se llamó Buena voluntad para con los hombres. Tú lo has de recordar. Lo bueno que ahí están en el canal de YouTube de nuestra iglesia, y puedes volverlo a ver si no lo has visto, puedes irlos viendo y ver, estamos seriados, pero quiero hacer una pequeña recordatorio de lo que hemos visto para poder llegar al tema del día de hoy, hermano. Vimos la predicación que se llama Buena voluntad para con los hombres, y ahí vimos cómo el Padre, según Lucas capítulo 2, tuvo la buena voluntad para con nosotros al enviar a su hijo a nacer en un pesebre. Y el día que pasó eso, hermano, dice la Biblia que en Lucas 2 que ángeles descendieron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Ahí se estaba mostrando la buena voluntad de Dios de enviar a su hijo a nacer en esta tierra. Fue el primer mensaje que vimos. Y va seriado, hermano. Ahí está el inicio de Jesús en esta tierra por la buena voluntad del Padre de enviarlo y para hacer paz con los hombres en esta tierra. El segundo mensaje que vimos se llamó Dejó su gloria y se hizo carne. Y habla de la continuidad de esto. Nació Jesús en esta tierra, pero para eso Él tuvo que dejar su gloria, desprenderse de la gloria, de lo celestial, de lo sublime, de lo incorruptible, para venir a nacer a esta tierra haciéndose carne. Intercambió la gloria que Él tenía por una carne corruptible, una carne en esta tierra y una vida en este mundo que se corrompe. Y Jesús hizo eso para venir y por nosotros. Jesús, por la buena voluntad del Padre, vino a esta tierra, pero vino dejando su gloria, despojándose de la gloria, dice Filipenses. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y vino y habitó entre nosotros. Ese fue el segundo mensaje, hermano. Y vamos avanzando. Jesús nació, dejó su gloria y se vistió de carne para venir entre nosotros. Y después dice el tercer mensaje que vimos, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Nombre o título tomado de aquella ocasión en que Juan el Bautista lo quería bautizar, porque Jesús quería que Juan el Bautista lo bautizara, y Juan se le oponía diciendo: no, tú eres mayor que yo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Pero Jesús, para cumplir con toda justicia y venir a vivir esta tierra una vida perfecta, le dijo a Juan: bautízame, olvídate de eso, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este mensaje fue enfocado a que Jesús vivió en esta tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero vivió una vida perfecta. Fue tentado en todo, como dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Y por eso Él tiene la capacidad de podernos justificar a nosotros, porque Él vivió una vida justa, Él vivió una vida perfecta, sin pecado en esta tierra, cumplió con la ley que nadie podía cumplir, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aún en eso, que tenía que ser bautizado por Juan, Él no había pecado, pero con el fin de cumplir con toda la ley, con todo lo establecido, Jesús le dijo a Juan: bautízame,
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y bautizó al Señor Jesucristo. Esa fue muestra de obediencia de Jesús y de que vino a vivir una vida perfecta y justa para ser el justo Él y el que justifica a los de la fe de Jesucristo. El cuarto mensaje que vimos fue: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y hablamos ahí de cómo Jesús comenzó su ministerio, y que dice la Biblia que cuando Jesús comenzó su ministerio, la Biblia registra un versículo que dice que al pueblo asentado en tinieblas luz le resplandeció. Esta tierra estaba en tinieblas, esta tierra estaba en oscuridad, en sombra de muerte, pero cuando Jesús apareció en esta tierra, luz resplandeció a esta tierra, luz resplandeció a los hombres, y fue diferente. Jesús trajo la luz a esta tierra, y dice la Biblia que Él comenzó su ministerio ahí, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando a todo el pueblo de enfermedades y dolencias. Ahí vamos, hermano. Nació, dejó su gloria, se hizo carne, cumplió con toda justicia, viviendo una vida perfecta en este lugar. Comenzó su ministerio enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos y atormentados. Y el último mensaje que vimos se llama: en el reino de los cielos se vive diferente, y lo enfocamos a la enseñanza de Jesús, un poco de la enseñanza de Jesús, porque si nos metemos en toda la enseñanza de Jesucristo, dejaríamos de lado el mensaje que nos ocupa, el mensaje principal, que es el evangelio, la obra redentora de Jesucristo. Y por eso solamente tocamos el sermón del monte, iniciando con el sermón de las bienaventuranzas, y lo vimos ahí como una probada de la enseñanza de Jesús. Pero no me quiero desviar del mensaje central, que es el evangelio de Jesucristo, y hoy vamos a avanzar un poquito en todo ello, hermano. Hoy hablaremos del comienzo del sufrimiento en esta tierra de Jesucristo. El mensaje de hoy se llama: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Según Juan 10, del 17 al 18, Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y el mensaje de hoy se llama: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a empezar a ver el padecimiento de Jesucristo en esta tierra a causa de nosotros. Jesús tuvo, si pudiéramos separar su vida en esta tierra, hermano, la dividiríamos: la primera parte en que Jesús empezó a revelar a esta tierra, se empezó a dar a conocer a este mundo y empezó a revelarse a la humanidad. Es una parte, un periodo de su vida. Después dice la Biblia que con tantos milagros, señales, enseñanzas que Él hizo y dio, empezó a crecer su fama por todos lados, y tuvo un tiempo, si lo pudiéramos decir, de fama, o que fue popular, pero no con la popularidad de este mundo, sino que fue conocido en este mundo. Primero se reveló, se dio a conocer, pero después dice la Biblia que su fama se extendió por todos lados, y fue un periodo que Él tuvo. Pero después de ese momento de que su fama se extendió por los milagros y sanidades que había hecho, vino un tiempo de persecución para su vida en esta tierra. A partir del milagro de la resurrección de Lázaro, fue un milagro, hermano. Yo digo que todos los milagros son gloriosos y maravillosos, y ninguno podríamos ser nosotros, todos son atribuibles a Dios, pero como que el milagro de la resurrección provocó algo en los grupos de aquel entonces, que quisieron matarle. A raíz de la resurrección de Lázaro, hubo grupos que se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Y eso lo vamos a ver ahorita, hermano. Ya vimos cómo nació, tuvo un tiempo de que su fama se extendió por todas partes, pero vamos a empezar a ver el sufrimiento de Jesucristo. No quiero correr, sé que es de verdad, compuje nuestro corazón cuando llegamos a la cruz, cuando llegamos a la crucifixión, cuando llegamos a tanto castigo en su cuerpo que le hicieron. De verdad que compuje nuestro corazón, constriñe nuestro corazón, pero no quiero correr, quiero que vayamos viendo el evangelio, y todo tiene un porqué y todo tiene una enseñanza grande. Cada versículo de la palabra sería de verdad una predicación, cada letra, cada palabra, en verdad que cuando es revelada por Dios, todo tiene un mensaje. Y hoy quiero, hermano, que vayamos con el propósito de seguir en esta dirección del evangelio. Vayamos a ver el principio, el comienzo de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él al principio no daba a conocer que Él iba a padecer, pero después empezó a darlo a conocer. Pero vamos a ver algunas cosas, hermano.
Jesús empezó a padecer persecución, lo querían prender, lo querían matar, y varias veces lo intentaron, pero como aún no era su tiempo, dice la palabra de Dios, aún tenía él que terminar su obra en esta tierra, como dice en Juan 17, Padre, la obra que me diste, Juan orando, la obra que me diste que hiciese ya la he terminado, dijo, todavía no terminaba su obra, y muchas veces intentaron prenderlo, agarrarlo, para matarlo, pero él expresó claramente, aún no ha llegado mi hora. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. El tiempo de su fama, por lo que había hecho, que su fama estaba pasando, y mucha gente iba tras él, a los principales sacerdotes de aquel entonces, a los fariseos, no querían eso, y por eso dice la Biblia que los judíos procuraban matarle en Juan 7:1, ¿sí? Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Jesús vino, hermano, a vivir una vida dirigida por el Padre, y aún no llegaba el tiempo de que él fuera arrestado, de que él fuera prendido. Seguía caminando en esta tierra, haciendo muchos milagros. Dice el versículo Juan 7, 32 y 33, y los principales sacerdotes y los fariseos, esos son los grupos que querían matar, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Jesús decía, me quieren prender, me quieren agarrar, y ahí empieza, hermano, de verdad, yo creo que desde ahí empieza el sufrimiento de Jesucristo, hermano, siendo perseguido, tratando de apedrearlo, tratando de agarrarlo en un error doctrinal, en un error contra la ley para tener un argumento para prenderlo y para matarlo, pero la vida perfecta de Jesús fue perfecto en esta tierra, no permitió que encontraran nada en él digno de muerte, nada en él digno de que lo juzgaran o lo crucificaran. Terminaron haciéndolo porque era la voluntad de Dios y todo estaba escrito lo que iba a pasar en Jesucristo. Pero hermano, estos grupos querían agarrarlo, atraparlo, aprenderlo, pero Jesús dijo en este versículo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré después al que me envió, regresaré al Padre que me envió, pero todavía no, decía él, aunque ya querían aprenderlo. El último versículo en ese sentido dice Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahí empiezan los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, hermano. Sí, la cruz fue Getsemaní, lo vamos a ver, y la cruz, pero ya desde aquí Jesús empieza a ser perseguido, empiezan a cuestionarlo, quieren agarrarlo en un error. Cuando le llevan a la mujer sorprendida de adulterio, dicen, Jesús, la ley dice esto, ¿tú qué dices? Queriéndolo agarrar en un error, pero Jesús no tenía la sabiduría, era Dios hecho carne, les contestó con sabiduría, pero aún no llegaba su tiempo, hermano. Después de la muerte de Lázaro, esto se recrudeció y empezaron en verdad a querer prender a Jesucristo. Leemos en Juan 11:47, lo leo desde la Biblia para que veamos el contexto. Juan 11:47. El versículo 38 habla de la resurrección de Lázaro. Jesús es levantado por Jesucristo en un milagro. Todos sus milagros son maravillosos, extraordinarios. Pero entonces en el versículo 45, después de que resucita a Lázaro, dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Eso fue algo que recrudeció más la persecución de Jesús, porque al ver que Lázaro había resucitado por la autoridad y el poder de Dios, en Jesucristo, mucha gente creyó en él, aún de los judíos. Y por eso dice el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Toda su vida Jesús hizo muchas señales, pero aquí al ver la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes y los
fariseos, dice aquí, se reunieron y ¿cómo vamos a detener esto? Este hombre hace muchas señales, ¿sí? Y hace muchas señales. Juan 11:53, ahí adelantito. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Y empieza a hacer ese recorrido de Jesús, hermano. Ha nacido en esta tierra, ha vivido justamente, ha ayudado mucho a la gente, ha sanado a los enfermos, ha enseñado cada día en el templo, ha hecho todo lo bueno, todo lo bueno. Pero como no agradaba a estos grupos y porque estaba escrito, empezó ese tiempo de persecución de Jesucristo, que muchas veces buscaron apedrearle. Y al ver la resurrección de Lázaro, esto llevó a que tomaran esa decisión. Dice la palabra de Dios en Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. Y Jesús ya está en ese camino, hermano, en ese tiempo breve, una semana más o menos, para ser crucificado. Jesús empezó a padecer desde ahí, hermano. No empezó a padecer solamente en la cruz. Jesús empezó a padecer persecución, lo querían apedrear, lo querían aprender. Habían decidido, según dice Hechos 3:15, habían decidido matar al autor de la vida, hermano. Al autor de la vida, según dice Hechos 3:15, que estaban matando al autor de la vida. Quiero leer Hechos 3:15 desde aquí, desde la palabra de Dios. Cuando Pedro está hablando de ese primer discurso, dice en el versículo 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, a Barrabás. Y el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Habían acordado dar muerte al autor de la vida, hermano, a Jesucristo mismo, al que es eterno, al que es por siempre. Aquel que había hecho tanto bien en la tierra, aquel que había predicado tantas veces, enseñado, sanado, aquel que había mostrado la mansedumbre, la humildad, había enseñado en esta tierra. Como él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. A ese Jesús, a ese autor de la vida, que no había nacido, que no existe de ahí para acá, que existe desde la eternidad, en la creación del mismo estaba Jesús, el Hijo ahí estaba. A ese Jesús acordaron matarle, hermano. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía lo que venía para él. A él nada lo tomó por sorpresa. De hecho, cuando Jesús ya había resucitado y se aparece a sus discípulos en Lucas 24, nada lo tomó por sorpresa. Él sabía a lo que había venido, hermano, y estaba dispuesto a traer perdón para nuestra vida, salvación, justificación, redimirnos, comprarnos con su sangre, reconciliación con el Padre. Él sabía a qué había venido, hermano. Y mira, el Evangelio, hermano, por eso es tan importante que lo entendamos bien, porque el Evangelio es el centro del cristianismo. El Evangelio es el centro de nuestra vida y de nuestra salvación. Jesús sabía que había venido a esta tierra. Si no, él hubiera escapado de toda esa persecución, hubiera escapado, no lo hubieran crucificado, pero él sabía a lo que había venido y ya lo había anunciado antes, según Lucas 24:44. Ya fue crucificado, ya resucitó, se encuentra con sus discípulos en el camino de Emaús y les dice: estas son las palabras que os hablé. Yo ya se los había dicho antes, cuando caminaba con ustedes. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Todo lo que Jesús vivió, hermano, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús vivió, hasta el más pequeño detalle de la vida de Jesús, de cómo repartieron sus vestidos, de cómo echaron suertes por sus vestidos, estaba escrito en la ley. De que él moriría solo un hombre por todo el pueblo, estaba escrito en la ley. De cómo sería crucificado, todo estaba escrito en la ley. Y él se los había dicho ya a sus discípulos y les dice: ya se los había dicho estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la ley, los profetas y los salmos están llenos del Evangelio. Están llenos de que Jesús iba a venir a esta tierra a padecer, como vemos que estaba empezando a padecer en este mensaje.
Versículo 46, y les dijo, así está escrito, otra vez, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús no fue sorprendido, Jesús en un sentido no fue víctima de nadie que lo obligaran o lo llevaran a algo que él no estaba dispuesto a hacer. Él todo lo que pasó lo hizo con disposición de que él sabía que tenía que hacerlo. El padecimiento que vamos a empezar a ver de nuestro Señor Jesucristo era necesario, como dice la Biblia. Jesús se los dijo desde antes. Él les dijo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tenemos a un Cristo, hermano, que fue necesario que padeciera por nosotros, que estaba escrito que era necesario que él padeciese por nosotros, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Jesucristo sabía, no lo tomaron de sorpresa, como dice Juan capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús ya lo sabía, hermano, no le tomó por sorpresa, no fue, en un sentido no fue víctima, aunque fue la víctima pascual, según el Antiguo Testamento, pero no fue una víctima de que lo llevaran a hacer algo que él no quería, o que él no podía impedir. Él pudo impedir, él pudo no hacerlo, pero él sabía lo que iba a hacer, hermano, y que para eso había venido. Hay un versículo, y de hecho de ahí se desprende nuestro título de este mensaje, que habla de cómo Jesús puso su vida, hermano. Él padeció voluntariamente, sí por mandato del Padre, sí en obediencia al Padre, pero también por amor a nosotros y por el plan del Padre de salvación para nuestras vidas. Dice Juan 10:17, hermano, por eso me ama el Padre, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tenemos que amar a ese Jesús, tenemos que rendirnos a ese Jesús, tenemos que adorar y alabar a ese Jesús. Ahí está el centro, hermano. ¿Sabes qué? Jesús dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie le quitó la vida, nadie le arrebató la vida. Él quiso ponerla en el propósito eterno de salvación para nosotros. Él quiso poner su vida. Le costó, padeció, sufrió. Era necesario, como dicen las Escrituras, que el Cristo padeciera, y Jesús vino. Aún a sabiendas de eso, dejó su gloria y vino a padecer por nosotros. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús vino, hermano, con esa intención y puso su vida y padeció. Estamos viendo el principio de los padecimientos de Jesucristo. Aún no llegamos, y de verdad que no quiero correr yéndome a la crucifixión, yéndome a los azotes. Llegaremos ahí, hermano, porque eso fue por nosotros, en lugar de nosotros. En lugar de nosotros, lo he remarcado muchas veces, Él nos sustituyó en la cruz. El justo por los injustos. Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar en la cruz. Pero fue un padecimiento en la cruz que llegaremos ahí. Pero Jesús ya está padeciendo desde aquí, hermano. Persecución, lo querían apedrear, lo querían desbarrancar. Tantas cosas era necesario. Estaba escrito que así fuera. Así estaba escrito que el Evangelio tendría que ser, y la salvación nuestra a través de un sufrimiento del ser más santo y más justo y más humilde que vino a esta tierra, Jesucristo el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios. Jesús dijo, pongo mi vida porque tengo poder para ponerla, yo la pongo, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Jesús. Jesús sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a atravesar, hermano, y ahí tenemos que empezar nosotros a rendirnos delante de Él, porque Él, aún a sabiendas de lo que vendría, no renunció, no se retiró, no negó su vida, sino que dice la Biblia, dice la palabra, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Él, y estaba en obediencia al Padre. Capítulo Juan 12:27, Jesús dice, y empecemos a ver el sufrimiento de Jesús. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. Jesús era 100% hombre como tú y yo. Aunque era la naturaleza divina de Dios en Él, Él fue 100% hombre. Padeció, sufrió, lloró, tuvo sed como nosotros.
Y él está aquí diciendo, como hombre que era, carne que era, dice, ahora está turbada mi alma. Jesús padeció antes de estar en la cruz, tuvo padecimiento, hermano, y lo estamos viendo. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está turbada mi alma. Y piensan que voy a decirle, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús está diciendo, podría pedir ayuda a mi Padre que me quitara de este momento. Porque mi alma está turbada. Porque mi alma está turbada. Está en agonía, dice en el original. Está en agonía. Tú sabes lo que es una persona en agonía, con un sufrimiento. Aún no físico, porque no llegamos a la cruz. Pero el peso del pecado, el peso de la carga, los temores como hombre de la carne estaban sobre él. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Pregunta. Padre, sálvame de esta hora. Pregunta. Mas para esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. De verdad que empecemos a amar a Jesús. Ya lo amamos, yo sé que lo amamos. Pero el propósito de estos mensajes es amarle más, entregarnos más, agradecerle más, tener la seguridad de la salvación por ese sacrificio que Él hizo, que venga a nuestras vidas eso, hermano. Pero Jesús ya está turbado ahí y todavía no lo arrestan, todavía no lo aprenden y está diciendo, ahora está turbada mi alma, pero como diciendo, no crean que le voy a decir al Padre que me quite de esta hora. No crean que le voy a decir al Padre que me quite de este sufrimiento, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús puso su vida, Jesús, nadie se la quitó, Él la puso, dice la palabra de Dios. Antes de que Jesús fuera, al principio Jesús no anunciaba que iba a morir, hermano, pero a partir del capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesús dice ahí que Él va a morir. Juan capítulo 12. Estás buscando en tu Biblia. En el 13 es donde dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús ya empieza a anunciar, es mi tiempo, voy a pasar de este mundo al Padre. Pero un poco antes de que Él dijera estas cosas, Él fue ungido en Betania, y quiero ir ahí porque desde ahí Él está anunciando su muerte. Dice en el capítulo 12 justamente, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús estaba diciendo, cuando criticaron a esta mujer, porque ese perfume era muy caro, y la gente, y ese Judas dijo, mejor lo hubieran vendido dinero para los pobres, pero Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura que estaba cerca, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esta mujer ya no iba a tener oportunidad de ungir a Jesús o embalsamar a Jesús después de su muerte. Lo hizo con anterioridad. Por eso Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es como un embalsamiento, un ungimiento, pero el día de mi muerte ya no va a estar ella ahí, pero lo está haciendo desde ahorita. Y desde ahí Jesús ya está anunciando que va a morir, hermano. Y está diciendo, mira, a los pobres, en cualquier parte vas a encontrar a quien hacer un bien a un pobre. En cualquier parte, aquí a la vuelta, vas a encontrar a un pobre, un necesitado, a quien tú puedas hacerle misericordia y ayudarle con algo. Siempre lo habrá en esta tierra, siempre lo hay. Pero a mí, dice Jesús, ya no me tendréis dentro de poco. Ya no voy a estar aquí. Y ya no va a poder hacer esta ofrenda o este ungimiento. Ya no lo va a poder hacer a mí. Entonces déjala.
lo ha hecho y luego se ha sido guardado para el día de mi sepultura. Yo voy a morir dentro de poco, ya no lo va a poder hacer conmigo, a los pobres siempre los tendréis. Entonces ha hecho un bien para mí esta mujer, y ahí ya está anunciando que él iba a morir, hermano, con eso. ¿Sabes? Se acercaba el día de la Pascua, es lo que está diciendo aquí. Y el anuncio más grande de que Jesús anuncia de que ya va a morir está en Mateo 26:2, de que ya se acerca su momento. Mateo 26:2 dice: Jesús, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, había enseñado otras cosas. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La fiesta de la Pascua consistía, según Éxodo, en sacrificar un cordero. Por eso se llama un cordero pascual. Se sacrificaba un cordero. Ya había sido instituido esto desde el libro de Éxodo, cuando el Señor los sacó de Egipto, y sacrificaron un cordero para evitar la muerte de los primogénitos, y desde ahí se quedó como la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y cada año celebraban la Pascua y sacrificaban un cordero para expiación de los pecados, o para cubrir los pecados. Pero en esta Pascua que se acercaba, el cordero que iba a ser sacrificado era Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta Pascua, que faltaban 2 días para celebrarse, Jesús ya está consciente, ya sabe que Él va a ser el Cordero que va a ser sacrificado, hermano. Y Él les anuncia, les dice, es el anuncio más cercano que hace antes de su muerte, y les dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Se va a sacrificar un cordero, pero hoy el cordero voy a ser yo, lo que está diciendo Jesús. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No habían hallado nada digno de muerte en Jesús. No habían hallado un delito que contrariara la ley en nada. No había un motivo para crucificarlo y para matarlo. Por eso lo querían hacer escondidas, para que no se alborotara el pueblo. Pero Jesús ahí dijo claramente: dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, hermano. No sé si tú hayas tenido alguna preocupación algún día. Yo creo que sí. Y la traes en tu corazón, en tus pensamientos, y es literalmente una preocupación. Jesús, antes de ir a la cruz, Él ya sabía lo que iba a padecer. Y aunque tenía la naturaleza de Dios, que era el mismo Dios, era el hombre Dios, Dios hecho hombre, Él estuvo, como dice aquí, mi alma está turbada. Él tuvo ese sufrimiento y ese padecimiento sobre su vida, hermano, antes de ser crucificado. Y empieza a decirlo ya: dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, hermano. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo sorprendieron nada a Jesús. Él ya sabía lo que venía, se estaba preparando para ello, hermano. Nos acercamos, hermano, al momento de la aprehensión de Jesús, y donde empieza un mayor sufrimiento para Él. Tengo que decirte que hoy no avanzaré mucho, no llegaré ni a cuando lo aprenden, hermano. Lo veremos la semana que entra. Te anuncio el título de la semana que entra, se llama Getsemaní, lugar de agonía. Hoy te vamos a llegar hasta el Getsemaní solamente, y entre 15 días que podamos compartir la palabra de Dios, podremos ver lo que pasó en Getsemaní. Fue la verdadera agonía de Jesús. Sí padeció en la cruz, pero en Getsemaní, hermano, la palabra dice que Él sudaba como grandes gotas de sangre por esa agonía, por esa alma turbada, por esa alma triste, en agonía, dice la palabra de Dios. Él en Getsemaní, algunos escritores dicen que ahí fue el verdadero padecimiento, fue ahí en Getsemaní. Sí, en la carne, en la cruz su carne padeció,
y los azotes. Pero Getsemaní es un lugar en que Él se entregó, en que Él recibió la copa del Padre para beberla en la cruz del Calvario. Pero ahí fue donde dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí entendió que la voluntad del Padre era que Él bebiera la copa. Recibió la copa del Padre para que Él la bebiera en la cruz del Calvario. Lo veremos la semana que entra, hermano. Pero quiero invitarte a que empecemos a meditar en el Jesús que tenemos, en el Jesús que puso su vida para volverla a tomar. Nadie se la quitó. Él hubiera podido zafarse, Él hubiera podido quitarse de esa situación. Pero ¿qué dice? ¿Qué le diría al Padre? Padre, pásame, quítame de esta hora, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús fue con toda la intención, con toda la voluntad, obediencia al Padre, de salvarnos, de poner su vida. Y aquí yo ya veo aquí un sufrimiento en Jesucristo. Un sufrimiento que debemos nosotros de valorar y de estimar. Y de verdad por ello amar a Jesús. Y esta fue para una obra redentora, para comprarnos a precio de sangre y para salvarnos. Ya lo veremos, los beneficios de todo este sacrificio, hermano. Nos acercamos al momento de la aparición de Jesús, aquel que había caminado en esta tierra por 3 años y medio, que había enseñado cada día en el templo, que había hecho tantos bienes a la gente, sanándolos de enfermedades y tormentos. Cuando los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo decidieron prender a Jesús con engaños, apareció Judas Iscariote. Ellos no fueron a buscar a Judas. Judas fue y se ofreció, hermano. Judas, el que Jesús le había lavado los pies antes de que lo prendieran en Getsemaní. Habían tenido una cena y ahí había estado a la mesa Judas Iscariote, ese hermano que había estado caminando entre los 12 discípulos. Ese fue el que se ofreció para entregarle, traicionó a Jesús, y la Biblia lo registra así en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, él se ofreció, el que caminaba con Jesús, el que andaba con él, hermano. ¿Qué me queréis dar?, dijo él, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Nada le faltaba a este Judas, hermano, caminando con Jesús. Pero esto nos trae, por eso te digo que cada versículo es una predicación. Esto nos dice que nos debemos de cuidar nosotros, debemos de cuidar nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, no salirnos del Evangelio, de la palabra, tener la seguridad de la salvación, porque Judas caminó con Jesús. Judas caminó con Jesús, hermano. Judas se sentó a los pies de Jesús. Judas comió con él. Judas caminó 3 años y medio con él. Y no tenía a Jesús en su corazón, podríamos decirlo en este tiempo. No había conocido a Jesús. En realidad algo pasó ahí. Es todo un tema que estudiar, y lo hay en la palabra. ¿Cuál fue el final de este Judas? Que con ese terreno, con ese dinero se compró un terreno. Él no, porque él fue y regresó las monedas arrepentido, diciendo: he entregado sangre inocente. Pero con ese dinero fue a comprar un terreno, y Judas fue y se ahorcó, hermano. Judas fue y se ahorcó, sabía que había entregado sangre inocente. En un momento, ya de antes, Jesús había anunciado y les dijo: uno de vosotros es el diablo, o el diablo lo ha tomado. Jesús anunció en aquella cena que él lo iba a traicionar, pero aún así él no estaba escrito, estaba dicho, no para esa persona, pero él continuó adelante, hermano, en lo que él había dicho. Y la Biblia dice que desde aquel día, desde entonces, Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabes cuánto le pagaron? Según la ley, Éxodo 21:32, era el precio que costaba un esclavo. Eso fue lo que le dieron. Dice el libro de Éxodo que si el buey acorneaba a un esclavo, a un siervo, tendría que pagarlo el dueño del buey por 30 ciclos o 30 monedas de plata. Y eso fue lo que Judas recibió por Jesús en aquella ocasión, y buscaba ocasión para prenderle, para entregarle. Casi termino, hermano.
Nuestro Señor Jesús ya sabía lo que se acercaba y se estaba preparando. Después de la cena con sus más íntimos, caminaron hacia el monte de los olivos y llegaron al huerto de Getsemaní para vivir un tremendo momento del que hablaremos en el próximo mensaje, que tendrá por título Getsemaní, lugar de agonía. Estamos viendo los inicios, hermano, del padecimiento de Jesús. Quizá digamos, Jesús padeció en la cruz. Ya desde aquí yo veo un padecimiento en Jesús. Veo una traición hacia Jesús. Están buscando, y Él lo sabe, y Él sabe qué persona es. Todo eso es un padecimiento. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, pero no voy a pedir al Padre que me retire de aquí. No voy a pedir al Padre que me salve de este momento. Sé que para esta hora he llegado. Está llegando Jesús a Getsemaní, hermano, al momento de mayor agonía como hombre que era. Era un momento de agonía el que se llevó a sus discípulos. Ahí también se los llevó después de la cena. Caminaron hacia el monte de los olivos, llevaron al huerto de Getsemaní y se llevó a sus discípulos. Solamente se hizo acompañar más cercanamente con 3. Llevó a todos, pero a 3 les dijo, acompáñenme. Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme. Los dejó más cerca de él, pero él se alejó y empezó a orar, dice la palabra de Dios. Y no me quiero adelantar, es lo que veremos la semana que entra, pero ese pasaje dice la Biblia que Jesús entró en una agonía por lo que iba a padecer. Su carne, como hombre que era, empezó a entrar en una agonía, dice la Biblia, y ese momento lo vamos a ver la semana que entra, hermano. Pero hoy yo quiero invitarte a que amemos a Jesús. Quiero invitarte a que agradezcamos, que estemos agradecidos con Jesús. Quiero pedirte que si no hemos comprendido del todo, o no hemos leído del todo la obra redentora de Jesucristo, el Evangelio puro, el Evangelio, la base del Evangelio, el mensaje central del Evangelio, si no lo hemos entendido o leído, que podamos escudriñarlo en este tiempo y que podamos ir paso a paso viendo la obra tan grande y maravillosa que Jesús hizo por nosotros. Aquí ya aparece sufrimiento en la vida de Jesús. Lo veremos en el siguiente mensaje, hermano. El momento en Getsemaní es duro para Jesús. Ahí fue el lugar de entrega, de sacrificio, de lágrimas, de sudor como grandes gotas de sangre. Ahí fue, hermano. Y justamente cuando termina su oración en Getsemaní, llegan a prenderlo ahí. Judas ahí donde lo entrega con un beso. Ahí es donde empieza su padecimiento físico. Se lo llevan y empiezan a azotarlo y empiezan a juzgarlo y empiezan a traerlo de aquí para allá hasta el momento de la cruz. Pero aquí en Getsemaní, lo veremos, fue el real padecimiento. El peso del pecado estaba siendo sobre él en la cruz, pero de Getsemaní él sabía lo que iba a padecer. Amemos a Jesús, conozcamos a Jesús. No basta con ir a la iglesia, lo hemos dicho muchas veces. Estamos en un tiempo que es necesario asegurarnos de nuestra salvación y de conocer a Jesús. Nicodemo era un principal en su tiempo, que se supone que conocía la ley. Era un principal que buscó a Jesús de noche porque no quería que lo vieran. Se supone que él conocía a Dios, se supone que él conocía la ley y conocía a Dios, pero él se acerca de noche a Jesús. Nicodemo se acerca y le dice, maestro, y se acerca a él, y Jesús le dice, Nicodemo, si no haces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. El reino de Dios que Jesús vino anunciando, el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Un día naciste de tus padres, pero te es necesario nacer del agua y del Espíritu, de parte de Dios. Dice la Biblia, los que no son engendrados de carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino son engendrados de Dios, hijos de Dios verdaderamente, hermano. Tenemos que asegurarnos en este tiempo de conocer verdaderamente el mensaje de salvación, el Evangelio verdadero, y de ser salvos, de asegurar nuestra salvación. No te salva el ir a la iglesia, no te salva leer mucha Biblia, no te salva el orar mucho, no te salva el orar hacer buenas obras, no te salva el hacer muchas cosas para Dios, no nos salva todo eso. Y desafortunadamente hay mucho pueblo que ha fincado su salvación, su estar bien en esas obras, y no es por obras, ni por ese tipo de obras.
Necesitamos ir al mensaje puro del Evangelio y fincar ahí nuestra salvación, hermano, no por ninguna otra cosa, y estar seguros de conocer al Señor. Es el propósito de estos mensajes, hermano, y yo te invito a que de verdad empezamos a ver un poco del sufrimiento de Jesús aquí. Nadie lo obligó, lo repito, Jesús lo dijo, y quiero volverlo a leer. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cierro con una oración que puse en el bosquejo, más bien una petición, que su Espíritu Santo nos siga revelando la gloriosa e inefable obra de resurrección. Inefable es inexplicable, no hay palabras para explicarlo. Que el Señor nos siga revelando la gloriosa e inefable obra de redención que Jesús hizo por nosotros, para que nuestra respuesta ante tal sacrificio sea entrega, amor y adoración a Él, hermano. Te invito a que medites en estos mensajes. Quiero invitarte a que en los evangelios, puedes leer todo el evangelio, pero dado lo que estamos empezando a ver, quiero invitarte a que leas desde que Jesús es aprendido. Lee el momento en Getsemaní, en los evangelios, hasta su crucifixión, muerte y resurrección. Lee todo eso en los evangelios y te va a llevar al contexto de lo que estamos viendo y nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos redescubriendo o retomando en este tiempo. Ve a la Biblia, en los evangelios, ubica el momento en que Jesús está en Getsemaní, lee lo que padeció en Getsemaní y lee de ahí en adelante, hermano, hasta la crucifixión, resurrección y aún la ascensión de Jesús, y eso nos va a ayudar mucho para ir avanzando en lo que estamos tratando de ver en este tiempo, hermano. Por hoy, hermano, estemos muy agradecidos con ese Jesús que vino a poner su vida por nosotros, que vino a padecer por nosotros, que fue perseguido, y aún en medio de tantos milagros y cosas buenas que hizo para la humanidad, para que la gente de aquel entonces, aún así decidieron matar al autor de la vida. Ya estaba escrito, era necesario que el Cristo padeciese. Jesús se los dijo ya cuando resucitó, como diciendo, ¿por qué se asombraron? Ya se los había dicho. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que yo cumpliese todo aquello que está escrito en la ley acerca de mí, dijo Jesús. Era necesario que así fuese. Y entonces Jesús se aparece después de resucitado a sus discípulos. Lo veremos más adelante, hermano. Por hoy, hermano, qué amor del Padre, qué amor de Jesús para enfrentar todo aquello, hermano, sin retirarse, sin quitarse, poniendo su vida por nosotros. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque ya lo habíamos leído, estudiado, predicado, pero estamos en la intención, Señor, de que este conocimiento del Evangelio sea renovado en nuestras vidas, cobre una frescura, sea redescubierto por nosotros, entendiendo la obra maravillosa, preciosa, inefable, inexplicable, que Jesús, tu Hijo amado, Padre, hizo en aquella cruz del Calvario, desde que caminó en esta tierra, entre tanta persecución hacia su vida, su persona, Señor. Padre Santo, todo ese tiempo que estamos viendo que Él vivió, Padre, y que aún así Él no se retiró de la misión que tú le habías dado, Señor. Él dijo, no voy a decirle al Padre que me salve de este momento, pues para este momento he llegado. Padre, gracias por tu amor de enviar a tu Hijo. Gracias a Jesús por la vida perfecta que vivió en esta tierra, por enseñarnos a vivir en el reino. Pero también, Padre Santo, queremos amarle más, buscarle más, servirle más, por el sacrificio que Él hizo por nosotros y que estamos empezando a ver esos padecimientos. Padre, gracias. Damos revelación completa de la obra redentora de Jesucristo, porque tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y creemos que solamente en el conocimiento pleno del Evangelio encontraremos la salvación de nuestras almas, Padre Santo. Te agradecemos tanto en este día por tu palabra. Síguenos enseñando. Lleva a mis hermanos a leer esas porciones, Padre, para que tú de tu palabra y por tu Espíritu Santo te reveles a ellos. Gracias te damos en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Haz esa tarea, lee los capítulos que te recomiendo, van a ser buenos. Y aparte, pues, tenemos que leer la palabra en la semana. Puedes leer otras cosas, pero si no tienes una dirección de qué leer, lee esas porciones en los 4 evangelios y va a ser muy bueno para ti. Dios te bendiga mucho, hermano.